Me gustaría un poquito, faltan dos temas. Este tema propiamente en el sentido del carisma de ustedes, sobre el sentido de la oración, adoración, reparación. Pero lo voy a ir conjugando un poquito con el tema que estaba previsto para la tarde, ¿no? Porque prácticamente son temas que se prestan para hacer esto. Ubiquémonos un poquito en el siglo XII, ¿sí? ¿Qué es lo que está existiendo como sociedad, como medio, como tal? Primero que nada, época medieval, ¿sí? Siglo XII, justo hoy estábamos un poquito hablando sobre, por ejemplo, la memoria de San Atanasio, veíamos el sentido de las famosas herejías, que en cambio en el siglo XII surgen, sí, las famosas situaciones de los cátaros y de los valdenses. ¿Qué ocurría? Se pone aquí en tela de juicio el sentido de la Eucaristía como tal. Es decir, si un sacerdote, ¿sí?, la celebra a la Eucaristía en pecado para la construcción tanto cátara como valdense, significaba que esa Eucaristía era inválida, nula, no existía como tal, ¿sí? Recordemos que igualmente para aquella época el sentido de la Eucaristía se había devaluado en su totalidad. Por eso, en el año 1215, que se celebra el Cuarto Concilio de Letrán como tal, ocurre que, por ejemplo, la Iglesia da una resonancia grande al valor de la Eucaristía. Inclusive se retoma muchísimo el sentido de la formación como tal, porque como yo les decía, existían los famosos sacerdotes, ciertamente. Ahí se nota muchísimo una diferencia de clero, el clero alto y el clero bajo. El clero alto era propiamente el clero que caía en el ámbito intelectual, mientras que el clero bajo, en cambio, era el sacerdote que se le había aprendido a la Eucaristía de memoria, ¿sí? Iba, celebraba, entonces era el sacerdote conocido como de misa y mesa como tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está viviendo en el contexto. Sumemos a eso el sentido de que ha iniciado la famosa situación de las cruzadas como tal, la defensa, la guerra por la fe con los lugares santos. En ese contexto le toca vivir a Francisco, ¿sí? Encontramos una sociedad que, digámoslo así, hasta el día de hoy es una sociedad piramidal como tal, ¿sí? Sin embargo, viene ahí el punto. El ser humano siempre responde al contexto que le toca vivir. Eso es un poquito erróneo si nosotros queremos juzgar hoy. No sé si ustedes escuchaban hace algunos años el expresidente de México, por ejemplo, pedía a la corona de España, ¿sí?, le pedía que pidiera disculpas como tal. Decía por toda la atrocidad que se había llevado a nivel, o sea, viene ahí el punto, ¿sí? O sea, son contextos que responden a un momento como tal, a una particularidad, ¿sí? Ahora, si nosotros nos trasladamos un poquito, aquí yo ya hago historia y sobre todo con la creación del instituto de ustedes, ¿sí?, nos damos cuenta que a nivel social se está viviendo un proceso político de una ideología de izquierda totalmente. Se está viviendo un momento de lo que se llama la famosa revolución liberal, donde el sentido religioso, ¿sí?, queda totalmente relegado, ¿sí? Entonces, frente a eso, a esa situación de abuso, frente a esa situación de dominación, ¿sí?, se da lo que llamaríamos exactamente el sentido de este sacrilegio. Y producto de este sacrilegio como tal, exactamente, ¿sí?, surge ahí un personaje, ¿sí?, muy importante, que es propiamente, ¿sí?, la madre fundadora del instituto, que frente a esa realidad, por eso aquí es bonito hacer una lectura. Yo me atrevería, por ejemplo, aquí a hacer una analogía entre lo que vive Francisco y lo que vive, ¿sí?, la sierva de Dios como tal, ¿sí? María
¿Por qué? Porque viene ahí la situación. Francisco, una sociedad que igualmente ha desacralizado, ha puesto a Dios en un segundo plano. Viene aquí la misma situación, ¿no? Un pueblo que, producto de esta situación ideológica, coloca a Dios a un lado. Y aquí hago mención justamente eso al tema que nos tocaba ver en la tarde también, ¿sí? Hoy por hoy nosotros tenemos un bombardeo de lo que se llaman las famosas ideologías como tal. Ustedes han escuchado las famosas ideologías de género. ¿Esto por qué se da? Se da sobre todo porque hoy el sentido del lenguaje, el sentido de la palabra, ha perdido su significado central total y se ha devaluado muchísimo. Poner el caso, partamos de la palabra amor, ¿sí? Para el mundo griego, el término amor tenía 3 significados. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, nos damos clarísimo cuenta de eso, ¿sí? Una cosa es el amor eros como tal. Otra cosa es propiamente el amor filio, que se llama, ¿sí? El amor de padre e hijo. Y otra cosa es propiamente el amor ágape. Es lo que nosotros como comunidad cristiana lo percibimos. El mundo griego es muy central. Nosotros hoy hablar de amor, ¿sí? En cambio hemos puesto, como quien dice, todo en una sola. Entonces hoy, por ejemplo, la gente cree eso, entonces dice, no, tengo derecho a amar. Sí, pero hay que definir qué cosa es el sentido de amar. ¿Sí? Y entonces ahí viene el punto. Cuando nosotros en el lenguaje como tal vivimos esta crisis de significado, de sentido, corremos el riesgo ¿sí? De creer que todo significa todo. Por eso les decía, hoy a ese sentido del bombardeo de la ideología de género, sumémosle el sentido de la subjetividad como tal. Es decir, yo tengo mi verdad y como hoy vivo en una sociedad donde se habla muchísimo del derecho, entonces yo tengo derecho a que se me respete en mi forma de pensar, entonces por eso lo que yo pienso tiene que ser una verdad absoluta. Y eso no hay. Por ejemplo, en estos días estamos leyendo el Evangelio de San Juan, nos damos cuenta cómo Jesús claramente manifiesta, yo soy la verdad, como tal, la verdad con mayúscula, ¿sí? No una verdad a medias. Entonces, esas problemáticas son las que hoy la gente busca, sobre todo, ¿qué cosa? Tener una claridad. Se dice que dentro de la iglesia, ¿sí? Se busca sobre todo siempre evitar el sentido del escándalo que se llama, ¿sí? Porque el escándalo, por lo general, ¿sí? Confunde. Y cuando una persona está confundida, ciertamente esto crea el sentido de división. Voy a partir de un caso como tal. Nosotros antiguamente se llamaba la cuestión de, por ejemplo, una persona que se había casado, sí, se ha separado y vuelve a comprometerse, ¿cómo le llamábamos a esa relación? Adulterio, exactamente. Inclusive desde el catecismo de la iglesia dice adulterio, ¿sí? Por eso les digo, hoy en la sociedad en la que nos movemos, con toda la problemática que hay de sensibilidad, ¿sí? Es interesante porque el Papa Francisco, cuando en el año 2015 lleva o promueve la reforma, ¿sí? A la cuestión de los procesos de unidad matrimonial, Papa Francisco utiliza un término un tanto nuevo que se acopla a eso, a esa realidad, porque que alguien le diga que eres adúltero suena muy brusco, o sea, en el contexto, como les digo. Entonces Papa Francisco utiliza un término que llama estás en una relación irregular, ¿sí? O sea, es como una manera más suave, es porque como les decía, se acopla ¿qué cosa? Al tiempo. Exactamente, al tiempo, ¿sí? Entonces, ahí viene el punto. A ver, entonces, una persona que viva en un estado
irregular como tal, ¿sí? Es una persona que ciertamente no puede acercarse a los sacramentos. Eucaristía. Y ahí viene el punto. Cuando no se tiene claro, ¿sí? Por ejemplo, la situación de adulterio, ¿qué ocurre? Y esto es el problema grande que se da a nivel pastoral. Por ejemplo, ¿sí? Resulta que ese matrimonio que se había celebrado con pruebas, evidencias, es un matrimonio nulo. Pero es un matrimonio que todavía no ha sido proclamado nulo. ¿Por qué? Por la iglesia. Porque aquí viene el otro punto. Los sacramentos, al ser bienes públicos de la iglesia, no es que el sacerdote puede celebrarlos como le dé la santa gana. No, tiene que respetar lo que está establecido, al igual que el sentido de la doctrina. Resulta que, por ejemplo, la pareja, quien está viviendo en este estado irregular, ya dice, ¿sabe qué, padre? Yo me separé porque ya mi matrimonio no iba para más, me casé. Se ve que los elementos, digamos, de nulidad están muy claros, ¿sí? Pero todavía no se ha declarado el sentido de la nulidad. Hay una comunidad que conoce que tú estabas casado y que ahora estás viviendo en otra relación que, como les decía, se llama una situación irregular. El padre dice, bueno, pues en verdad no te comprendías, ahora veo que te comprendes muy bien, te entiendes muy bien, eres un buen esposo, tienes una pareja, o sea, elementos que pudiéramos decir, guau, bien. Y resulta que el padre dice, sí, tú tranquilo, puedes acercarte a comulgar. La gente que ve eso, pero si estaba en esta situación, ¿por qué se acerca a comulgar? Esas son las problemáticas que hoy tenemos. Y ahí viene el punto muy bonito. Yo le invitaría inclusive, si usted en algún momento ha ojeado o puede ojear, la famosa encíclica de Amoris Laetitia, ¿sí? Sobre todo el capítulo 4, ¿sí? Que son, al menos, por ejemplo, para quienes quieran trabajar, o de hecho, porque la gente viene ahí al punto, la gente viene muchísimo a preguntarnos muchas cuestiones en el índole pastoral. Y por ejemplo, en Amoris Laetitia, Papa Francisco promueve llamémoslo así, un remedio pastoral que se llama. Ciertamente, ante esta situación de Juanito con Lucrecia, que viven o están en una situación irregular, Papa Francisco dice que tiene que haber un acompañamiento como tal. Lo que ayer hablábamos, ¿sí? El poder entrar en la dinámica de la fragilidad de esta persona. Entonces dice, si esta pareja es consciente de su problema, ¿sí? La primera situación es invitarles a clarificar su situación, es decir, llevar el proceso a un tribunal eclesiástico. Dice uno. Dos, dice, si en caso de que no hubiera el elemento probatorio para declararlo nulo, pero ellos ya están viviendo, porque es la realidad que hoy nos encontramos. Personas que dicen, padre, yo ya estoy conviviendo con esta persona 30 años, es más, ya hasta hijos tienen, ¿sí? La normativa dice, por ejemplo, la primera normativa del 83, claro, dice, sí, se invita a la pareja a reconciliarse, que regrese otra vez con su pareja. El padre, ella tiene exactamente nietos, no puede ya no se puede regresar otra vez. Entonces, por ejemplo, ahí dice Papa Francisco, dice, invitarles, ¿sí?, a vivir en el sentido de la hermandad, lo que se llama la famosa relación josefina como tal, ¿sí? Es decir, vivan como hermanos. Es cierto también que mucha gente dice, padre, por Dios, o sea, sí, por eso les digo, le decía una vez un señor, padre, esto es como cuando dicen que en la iglesia la comunión espiritual. O sea, yo tengo hambre y usted me dice, bueno, como comunión espiritual, vaya y haga de cuenta que está comiendo. Dice, no hay. Pero es que ahí viene el punto eso. Por eso les decía, el bombardeo que hoy tenemos es porque hoy la gente cree o piensa que el sentido del buenismo, o sea, solo la buena voluntad ya me haría digno de, y no entra ahí eso, porque tiene que haber propiamente el sentido del compromiso de la
la conversión como tal. Y por eso, exacto, cuando nosotros hablamos de esa relación Josefina, la normativa dice, ¿no? Comparten el techo, pero no el lecho. Exactamente. Ahora viene ahí el punto, porque se supone que viene la situación, ¿no? El sentido del sacrificio como tal, que justamente es lo que estamos hablando, ¿sí? O sea, en la vida, y nosotros nos damos cuenta, en la vida tú haces una opción, y esa opción implica una renuncia. Una renuncia que ciertamente viene al sentido del sacrificio como tal. Entonces, por ejemplo, en el caso de la madre fundadora, cuando dice, bueno, quiero entregar mi vida, primero como oblación, un sentido eso, de reparación, que aquí entra, yo digo, la madre cuando dice, por ejemplo, entra desde la dinámica franciscana, quiero entenderlo que desde ahí, o sea, ha profundizado el sentido de lo que Francisco llama, ¿sí?, el saber, llamémoslo así, restituir como tal, ¿sí? Porque el sacrificio se da en el sentido de la restitución. Soy consciente de lo que tengo y ese poco que tengo lo restituyo, lo devuelvo como tal, ¿sí? Por eso cuando hablamos de adorar para reparar, ¿sí? Es decir, algo que está dañado, que está friccionado, lo reparo, lo vuelvo a hacer útil. Ciertamente sigue ese daño como tal. Y por eso viene aquí el punto que les ponía, ¿sí? Cuando un sacerdote con esta mentalidad dice del permisivismo, ¿sí?, puede, claro, eso a la comunidad le va a generar confusión, ¿sí? Le va a generar ese sentido. Entonces decimos, bueno, si ellos pueden, todos podemos. Y entonces el sentido de la conciencia se vuelve, ¿qué cosa? Laxo, ¿sí? Y ese es el problema que existía propiamente desde la época de Francisco como tal. Una laxitud moral. A mí me gusta una frase, un pensamiento de San Agustín. San Agustín dice, obra a conciencia y no te equivocarás. Pero hoy tenemos un problema. Que la conciencia no la estamos, ¿qué cosa? Formando. Entonces hoy, como el mal es tan repetitivo, hoy el mal es visto como algo bueno. Pongo un caso. Hace unos años que una persona se autocalifique homosexual era un escándalo. Era lo peor. Hoy que una persona se declare homosexual, es exacto, ella hasta el término dice, es un orgullo como tal. O sea, viene ahí esos puntos que, por eso vuelvo y repito, cuando no hay una formación en la conciencia, la persona cae en un estado de confusión como tal. Justamente lo que ayer hablábamos en el sentido inclusive de los votos religiosos. ¿Sí? Cuando no tenemos claro qué es lo que hemos profesado, a qué nos hemos comprometido, entonces pensamos que nuestra vivencia de religiosos es solo ponerme un hábito y vivir como me pidan vivir. Si al final no hay un sentido de convicción. Entonces yo por eso ahí digo, al final seremos el religioso que queremos ser, ¿sí? Solo que viene ahí el otro problema que yo también lo enfocaba ayer. Siempre vamos a buscar, ¿qué cosa? Culpables. A mí me gusta muchísimo el episodio de cuando Pedro le dice a Jesús que le permita, ¿qué cosa? Caminar sobre las aguas. Porque viene ahí una cosa muy esencial. Pedro primero se deja llevar de la emoción. Jesús camina sobre las aguas, piensan que es un fantasma, ¿sí? Jesús dice, soy yo, ¿sí? Y por eso les decía, ese Pedro nos representa a cualquiera de nosotros.
Porque ante ese soy yo, ¿qué pasa? Quiero comprobar. ¿Sí? Mándame que yo también haga lo mismo. ¿Sí? Y por eso va, claro. Mientras Pedro, la mirada está en Jesús, el bien, no pasa nada. El problema es cuando Pedro deja de mirar a Jesús. Y eso es lo que hoy nos ocurre como religiosos. Entramos con el ideal, justamente cuando hablaban antes ustedes del sentido de las vocaciones. ¿Sí? Si usted se fija, y por eso yo digo, si hacemos un retroceso, cuando uno va a entrar a la comunidad religiosa, claro, uno la ha idealizado a la comunidad, ¿no? Y dice, no, pues es que todas las hermanitas tan alegres, ¿sí? Tan juiciosas de el orar, y usted va haciendo camino y dice, no, así, porque yo me imaginaba, porque hemos idealizado, ¿sí? Y entonces, viene ahí el punto, Pedro, ¿sí? Mientras su mirada está en Jesús, a Pedro le vale lo que esté pasando al lado, ¿sí? Y nosotros nos ocurre ese problema. Nosotros entramos con mirar a Jesús, pero a los pocos pasos que damos, empiezo a mirar que la otra no obedece, que la otra tiene esto, que la otra es... Entonces me olvido, ¿sí? De la dinámica a la que voy como tal. ¿Sí? Que eso es lo mismo que le ocurrió a San Francisco y es lo mismo que le ocurre a la madre fundadora. Porque si ustedes se fijan en la mayoría de la vida de los santos, el problema mayor es eso, hacer comprender y entender el ideal que le pide Dios como tal. Un Francisco que dice, yo quiero, ¿sí?, que mis frailes sean frailes, que sean menores, que sean esto. Pero empieza a llegar el problema cuando los frailes ya empiezan a estudiar un poquito, cuando los frailes empiezan a abrir un poquito más los ojos y dicen, no, mira, necesitamos esto y esto, que tampoco era malo. Pero que Francisco dice, no, es que eso les va a hacer perder el ideal como tal, ¿sí? Y a veces corremos ese riesgo. Entonces decimos, no, es que nos pasa en las comunidades nos pasa lo mismo que le pasa a un papá y a una mamá, ¿sí? El papá y la mamá creen que el hijo siempre tiene ¿qué cosa? Esa necesidad. Y entonces, por ejemplo, hoy, por el mismo sistema en que nos movemos, nos encontramos hoy con chicos que ya tienen 30, 40 años, pero que no quieren comprometerse, ¿sí? Porque el abrigo, porque la estructura externa, ¿sí?, te genera un problema. Entonces yo prefiero estar aquí encerradito, y a veces eso puede pasar también en la comunidad. Entonces, no quiero que se exponga el hermano o la hermana, ¿sí?, porque de pronto lo que nosotros llamamos el sentido de la rebeldía. Pero si nosotros miramos, los santos fueron rebeldes. San Francisco ve todo ese sistema y dice, no, yo no puedo tener esta situación. Francisco entra en una dinámica, ojo, solo que Francisco, y por eso digo, la importancia de saber escuchar el Espíritu y también de saber entender lo que el Espíritu le está diciendo al hermano, a la hermana. Por eso es lo que Francisco, cuando vive su momento en la ermita de San Damián, ¿qué es lo que le ocurre a Francisco? Contextualicemos un poquito. Francisco, su deseo es ser caballero, ser reconocido, un lado muy humano, ¿sí? Hoy una persona así de esta sociedad, de esta época, igualmente uno quiere pasar por desapercibida. Había antes una situación, un problema menos que se tenía. ¿Y sabe cuál era? Por eso mismo digo, en los conventos existía lo que se llamaba la famosa clausura. La clausura era ¿qué cosa? El aislamiento, el lugar sagrado de la comunidad. Y si nosotros nos fijamos, claro, en la mayoría de los conventos, cuando la gente, no, es que eso es clausura. Eso genera ¿qué cosa? La separación. ¿Qué hay más allá? ¿Sí? Hoy la clausura
se ha perdido. Y usted dirá, no, pero si tenemos padre establecido, ¿sí? ¿No? Porque hoy el mismo sentido, y ojo, viene ahí el punto, el mismo sentido de que pertenecemos, porque nosotros ahorita pertenecemos a una sociedad totalmente digital, no podemos nosotros deslindarnos del sentido de ser digitales, ¿sí? Pero ese sentido digital, de una o de otra manera, nos ha hecho perder la clausura, porque mostramos, ¿sí?, el sentido como tal. El problema es, ¿qué es lo que mostramos? ¿Sí? Entonces ahí ya entra otra problemática, porque justamente eso, haciendo un poquito mención a lo que de mañana estaban ustedes hablando, por ejemplo, todos estos procesos vocacionales. Justamente eso, un día conversábamos con el productor vocacional nuestro y decía, dice, es que yo no sé ya cómo más a eso, o sea, a atrapar a los chicos, cómo convencerlos, cómo. Entonces decíamos, bueno, es que viene ahí el punto, entenderlos en la dinámica que ellos se mueven. Y hoy un joven, justamente yo les decía, por ejemplo, nosotros en Quito, ahí en el convento, trabajamos cada sábado en la pastoral social, y yo tengo más de 100 jóvenes ahí que vienen a ayudar. Y entenderlos a ellos en la dinámica del lenguaje. Por eso cuando yo les decía, por ejemplo, este sentido del gostear y todo lo demás, eso me ha tocado aprenderlo de ellos, ¿sí? Y un día me decían ellos, claro, leyendo la cuestión de los videos, entonces me decían, padre, es que hoy un video no tiene que pasar de los 2 minutos, ¿sí? Porque hoy vivimos en la sociedad de la inmediatez. Entonces usted lo que quiere decir, dígalo ya. No esté dando tantas vueltas, dígalo ya. Porque hoy un video que pase ya no da, no dice. Entonces dice, si usted quiere decir algo, eso, métase a la sociedad de la inmediatez. Y ese es el problema que nosotros a veces podemos tener, porque nos da un poquito de temor, como les digo. Entonces por eso viene ahí el punto. Un Francisco que a su época lo que busca es responder desde esa dinámica, ¿sí? Una sierva de Dios que igualmente busca responder desde una dinámica. Y por eso viene ahí el punto. ¿Por qué tiene aceptaciones? Porque presenta algo nuevo, algo que se innova, que no ha sido fácil, pero que presenta algo que se innova. Entonces por eso les decía, un Francisco que está viviendo un momento de confusión, ¿sí? El pobre quiere irse a la guerra y resulta que en mitad del camino, por un sueño, le dice, regrésate, y ese regreso de Francisco le provoca, ¿qué cosa? Frustración. A ver, pongamos un caso aquí. Una hermana que diga, hagamos este proyecto y sí, esta cuestión, ¿sí? Y que le ha metido alma, corazón y vida. Y resulta que en mitad de camino no sale, ¿sí? La frustración mayor de la hermana no va a ser porque el proyecto no salió. La frustración mayor de la hermana va a ser, ¿qué dicen las hermanas? ¿Sí? Esa es la frustración mayor. Por eso yo digo, viene ahí el punto. Hoy nosotros escuchamos la famosa situación del bullying. El bullying en la vida religiosa es muy marcado, ¿sí? Solo que desde otra perspectiva, pero es muy marcado el sentido del bullying. Lo que nosotros hoy en el lenguaje eclesiástico decimos el sentido del abuso como tal. Y por eso les decía, hoy tenemos ese problema de enfrentarnos a una fragilidad, de presentarnos eso a un bombardeo de ideologías y de presentarnos a una situación de una crisis de identidad como tal. Que esto se da muchísimo eso, por todo lo que vivimos hoy. Por eso le decía, hoy, por ejemplo, un casado no quiere vivir como casado, ¿sí? Como dice la canción, el casado quiere soltero y el soltero también, ¿sí? Y a veces ocurre eso.
El profeso temporal, la hermana de profesión temporal quiere ya ser solemne. ¿Y la que es solemne? Añora, en sentido, ¿sí? Nosotros sí sabemos decir. Cuando éramos estudiantes, la pelea era porque no limpiaste el corredor que te tocaba, ¿sí? Porque no bajaste a colitar la misa que te habían asignado. Esas eran las peleas como estudiante. Dice, las peleas ahora como solemnes es, me dejaste una obra en quiebra, ¿sí? No estás haciendo tal o cual. Esas son las peleas, ¿sí? Y ahí viene, súmele a eso el sentido de una crisis de identidad que le decía, ¿sí? Entonces, como hoy tenemos acceso al TikTok, tenemos acceso a todas las redes sociales, entonces usted ve hoy todo esto que se mueve y humanamente nos dejamos, ¿qué cosa? Atrapar. Entonces añoramos eso, es que yo quisiera ser así, quisiera tener eso, es que si yo pudiera, y entonces ponemos en declive el sentido de nuestra opción de vida como tal, ¿sí? Ese es el problemita grande que hay, ¿sí? Y por eso le digo, el problema es porque nosotros también nos movemos en un sistema. Si a eso usted le suma esa falta de formación, esa falta de identidad, claro, al final somos como la hojita al viento que se deja llevar, que se deja atrapar. Y ahí es donde necesitamos nuevamente volver a los orígenes, ¿sí? Una madre que luchó para generar eso, para presentar una opción de vida en el sacrificio. Por ejemplo, por eso les digo ahí, yo creo que sería un reto inclusive para el instituto como tal. Hoy en una sociedad donde la cuestión del sacrificio no dice nada. Hoy, ¿quién quiere sacrificarse? Nadie. Por eso, yo creo que el instituto tiene que volver nuevamente a hacer esa opción como tal. Demostrar, porque viene ahí el punto. Nosotros nos hemos quedado con la cuestión del sacrificio como los judíos en el sentido de la cruz. Para un judío, la cruz es motivo de escándalo. Para una persona de la sociedad actual, el sentido del sacrificio, igualmente, es una cuestión, llamémoslo así, de frustración. Una cosa que, pues, oye, fracasaste, exactamente, una cuestión de fracaso. Pero demostrar hoy, eso les decía, o sea, el carisma de ustedes, hermanas, a través de, yo al menos solo he cogido este lema, ¿sí? Adorar, reparar y servir, se puede hacer maravillas. Hay una cosa que yo admiro muchísimo en ustedes, y es que por el mismo hecho de que son mujeres, ustedes son más sensibles. Por ejemplo, justo cuando le escuchaba a Madre Lidia que decía el mismo hecho de que por fraternidades hacer una vigilia, que eso es propio de un religioso. Ahorita eso les decía, trabajando con este grupo en el Pan de San Antonio, he conocido, por ejemplo, hay un grupo que lo lleva a un padre colombiano que es exorcista. Y me sorprendía que un día, claro, son familias, y una de estas familias me decía, padre, yo en la mañana decía, hago 3 horas de adoración, y en la noche igualmente hago mis 3 horas de adoración. Claro, eso te cuestiona. Te dice, o sea, un laico que trabaja, que hace esto, que hace el otro, que hace el otro, o sea, su primacía es esto. Nosotros a veces también ciertamente por las estructuras, o sea, podemos poner 1000 justificativos, pero viene ahí el punto. Cuando yo escuchaba a María que decía eso, hacer de pronto una vigilia, digo, me pongo a pensar yo en mis hermanos, claro, mirar esto sería, ¿sí? Pero no es una cosa que se puede descartar, porque ahí viene el punto. Los santos, los hombres de Dios, simplemente han hecho esa opción. Y no es que la han impuesto, lo han hecho y desde ese hacerlo se han convertido en un atractivo. Puede ser que en la fraternidad, no sé, de las 4 hermanas, las 3 no quieren. Pues bueno, usted eso, como decía, hágalo usted.
Puede ser que a la larga, no sé, después de 3, 4 vigilias, ya viendo la ojerosa, las otras digan, bueno, vamos también, vamos también eso a ayudarle a la hermana. Puede ser, pero eso puede ser referente, ¿sí? O sea, hizo, y ahí viene el punto, lo que nos dice San Francisco, tan bonita esa frase, ¿no? Yo ya he hecho mi parte. Ahora, les toca a ustedes, ¿sí? Poco nada hemos hecho. Empecemos. Ese tiene que ser el sentido. Por ejemplo, cuando hablamos del adorar, ahí viene la desilusión justamente con el sentido de Francisco. Francisco entra a la capilla de San Damián, frustrado, cansado, escucha la voz que le dice, ve y repara mi iglesia. Y Francisco en ese momento entiende otra cosa, ¿sí? Y un Francisco que narra en sus biógrafos, pasaba grandes momentos de oración, y en esos grandes momentos de oración lo que más hace es ¿qué cosa? Chillar. Por eso un franciscano, una franciscana siempre es llorón. Porque Francisco llora sus pecados, llora su fragilidad. Imagínense a qué grado, ¿no? Yo digo, siendo santo como ya era, considerarse la persona más pecadora. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que usted va a adorar, va a vivir su momento de oración y pide? Yo me da risa porque yo, claro, viendo toda la situación del país, uno dice, Señor, o sea, ya basta de tanta violencia, basta de tanta guerra, ¿verdad? Sí, y entonces me da risa porque yo a veces igual en la Eucaristía digo, voy a pedir, cuando no hay una memoria obligatoria, digo, hoy pidamos por la paz. Agarro la intención propiamente de eso, la Eucaristía pidiendo por la paz en los pueblos. Y termino la Eucaristía y voy y dice, ¿sabes qué? Ha habido un asesinato de mis hijos. No, estaba pidiendo la paz, la guerra. O sea, ocurre eso, en el momento de la adoración. ¿Cuántas veces no nos vamos a llevar esa desilusión? Ese sentido de pensar que no estamos siendo escuchados. Nos puede ocurrir lo que yo ayer les decía, como el profeta Elías. Llegar un momento donde decir, ya basta. Y viene una cosa tan bonita que la vivimos también dentro de ese momento de adoración. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Elías? Come y bebe. Antes de eso, Descansa. vete a dormir. Eso. Madres, no todo depende de nosotros. Cuando usted sabe que está haciendo lo que le corresponde y hasta dónde le corresponde, el resto ya déjeselo a él. Y el Señor le manda eso, oye, deja de estarte desvelando hasta la 1, 2 de la mañana, cuadrando las cuentas, que si el SRI, esto, vete a dormir. Mañana será otro día con nuevas fuerzas y se podrá salir. Eso es lo que le dice el Señor a Elías, ¿sí? Vete a dormir. Una vez que termina de descansar, ahí viene el punto. Levántate, come. Y es gracioso porque todavía después de que ahorita le dice nuevamente, vuélvete a dormir. ¿Sí? Será en la tercera ocasión donde le dice, ahora sí, prepárate, que es largo Que falta mucho. camino como tal. Y eso es lo que han experimentado los santos. Por eso le digo, el sentido de la adoración es eso, es pedirle a Dios, que nosotros tenemos un problema, porque a veces decimos, ¿qué es la oración? Viene mucha gente que nos dice, hermanito, ¿qué es la oración? ¿Qué es orar? ¿Qué decimos nosotros? Dice, conversar con Dios, conversar con Dios, ¿verdad? Una experiencia de amor, de corazón a corazón. Pero la oración, ¿sabe qué es? La oración es escucharlo a Dios, no escucharme a mí mismo. Es escucharlo. Entonces, hay que orar hasta saberlo escuchar a Dios, no hasta que Dios me escuche a mí, sino que hasta que yo pueda escucharlo como tal a Dios. Y eso es lo que hace un Francisco que chilla y chilla, que me siento pecador, bueno, ya, va el otro día nuevamente, que me siento pecador, ¿sí? Pongámonos a pensar, ¿sí? La madre fundadora, ¿cuántas veces no tendría de pronto esa duda? ¿Será que esto sale o no sale? ¿Será que esto camina o no camina? ¿Sí?
Pongámonos a pensar eso, cuando se le ha encomendado a usted una obra y esa obra más da banderas rojas que banderas blancas. Si usted dice, ahora, ¿cómo hago eso? ¿Sí? Pero sin embargo, tiene el sentido de la confianza como tal. Y en ocasiones también, en medio de nuestro cansancio y de nuestro, ocurre que al adorar, ¿sí? Nos podemos, ¿qué cosa? Dormir, ¿sí? Usted sí sabe que de Santo Domingo, domingo como tal, Dominicus, ¿sí? Que se llama propiamente, decimos, el día del Señor, ¿sí? Pero domingo es considerado, y por eso siempre se lo representa con qué cosa. A San Francisco se lo representa con el corderito, con el perrito, porque a Santo Domingo se le llama propiamente el perro de la Eucaristía, ¿sí? Y hay una cosa muy bonita, porque Santo Domingo dice, ¿sí? una cuestión, dice, el perrito, ¿sí? Se pone a los pies de ¿quién? El amo. Del amo. Y cuando el perrito sabe que está a los pies del amo, está se seguro. ¿Sí? Pero que no pongamos ese justificativo para decir siempre. Estamos Señor, al pie del maestro. Al pie del maestro. Vamos a ir a orar, y ella preguntó, ¿y qué es eso? Y le dijo, venga, vamos a orar. Y ella empezó a ver el poquito del cielo, dormía. Y ella también dice que quería dormirse, pero ella más dentro, eso ha sido la oración. O sea, por eso les digo, viene ahí el punto eso, porque propiamente San Domingo que dice es el perro de la Eucaristía, y que dice, sí, hay que aprender en ocasiones eso, a dormirse a los pies del amo, ¿sí? Porque en él depositamos eso, porque estamos bien, y eso es el adorar. El adorar es ser conscientes de que tal vez no podemos cambiar la totalidad, pero sí podemos cambiar una parte, y esa parte es la que el Señor me va a pedir cuentas a mí, ¿sí? Yo digo, ya es el momento de basta a la desilusión, que a veces decimos, no, es que estoy desilusionado porque no vive el carisma, no se vive esto, no se vive. Bueno, pero tú vívelo, ¿sí? Tú vívelo, tú asúmelo en tu vida como tal, el adorar. Y viene ahí el sentido de reparar. ¿Sí? Por eso les decía, el reparar va junto al sentido del sacrificio como tal, ¿sí? Que yo, o sea, por eso digo, a mí me queda aquí la incertidumbre, porque digo, Madre María Francisca, ¿hasta qué punto tuvo eso un acceso? No sé, como hoy tenemos, por ejemplo, el libro de las oraciones de San Francisco, ¿no? Y decir, y ahí yo digo, ahí se nota la acción del Espíritu. O sea, una mujer que ha escuchado de San Francisco, pero una mujer que es, al igual que Francisco, que escucha la voz en el Cristo de San Domingo, que dice, ve a reparar mi casa, una mujer que también en el 1901 vuelve a escuchar, a hacer eco de un repara esto que se ha roto, repara esto que necesita eso, poner ahí viene el punto. Nos quejamos de que puede ser que no hay tal o cual cosa, pero viene ahí. Sí, padre, yo pienso que nuestra madre no fue así nomás, ella fue novicia y fue terciaria franciscana. Yo creo que en ese año de noviciado que se preparó con los padres franciscanos, pues seguramente los padres muy preparados y muy franciscanos por un lado, yo creo que la fortalecieron y en una espiritualidad franciscana, yo creo que con mucha más. Entonces yo no pienso que sí, por la parte del espíritu y todo está, ¿no? Pero yo creo que esa base franciscana que tenía marcó mucho en nuestra madre fundadora y en sus compañeras, porque todas eran franciscanas. Entonces sí. Por ejemplo, exacto, o sea, eso digo, como el sentido propiamente eso, del escuchar reparar, que recordemos una cosa, o sea, para cualquier sociedad de cualquier época, si yo puedo cambiar una cosa por otra, le hago, ¿sí?
Pero este sentido de reparar implica un sinnúmero de cuestiones. Y por eso yo creo que, hoy también el Señor nos invita a reparar donde estamos, ¿sí? En las fraternidades donde vivimos, en medio de los problemas y las dificultades en las que nos encontramos, estamos invitados a eso, a reparar, ¿sí? No a descartar, como dice San Francisco, como dice el Papa Francisco, ¿sí? Porque hoy vivimos en esa sociedad. Hoy usted dice por comodidad, dice, bueno, tengo 100 invitados, no lavar los platos. ¿Sí? Exactamente, y usted sabe que hoy por hoy el problema mayor que tenemos a toda la cuestión ambientalista es propiamente el sentido de la plasticidad. ¿Sí? Hoy ya se ha comprobado que, por ejemplo, en la mayoría de peces como tal, existe un gran número, ¿sí?, de plástico como tal. Hoy no es que podemos decir, estoy comiendo, no sé, estas tilapias en la montaña, estoy comiendo un pescado al 100%, ¿no? Uno de ese porcentaje es propiamente plástico, ¿sí? Sumado a eso, hoy, la cuestión de los famosos alimentos transgénicos que se llaman, ¿sí? Que hoy es propiamente eso, por la facilidad. Otra cuestión, súmele a eso la situación del precio como tal, es mucho más económico, ¿sí? Hoy por eso quien se da el lujo de tener su propio jardín y llamamos así, tener su propio huerto como tal, alimentarse de eso, es privilegiado, porque hoy la mayoría de productos exactamente que nosotros consumimos es eso. Y por eso le digo, nosotros que decimos franciscanos, amantes de la ecología, eso les digo, sí viene aquí muchas cuestiones que nos interpelan a todos, a todos. Por eso digo, este sentido del reparar, que lo asume Francisco, que lo asume Madre Francisca, tiene que llevarnos a eso, en mi realidad, en mi contexto, cómo yo puedo reparar, qué cosa puedo reparar. Hoy podemos, eso les decía, un sinnúmero de situaciones. Poner el caso, justamente ustedes que dicen, buscamos alternativas para la cuestión vocacional, es un taller propiamente eso. Hoy necesitamos reparar la vida de tantas personas que viven diferentes situaciones en su vida, personas maltratadas, personas violentadas, personas que de pronto hoy se sienten incomprendidas, ¿sí? Justamente hoy con la cuestión esta que les decía de las enfermedades. Yo conozco, por ejemplo, acá hay una chica, tiene 18 años, va a cumplir. Se desarrolló en su sistema, sobre todo, ella no puede generar esta famosa vitamina que hace la dopamina que se llama, es decir, el sentido de la felicidad, el sentido de ella, su organismo no le puede generar eso, ¿sí? Y por ende cae constantemente en una situación de depresión, ¿sí? Ya le han hecho tratamientos, como no tiene idea, no hay, y es un caso rarísimo, ¿sí? Entonces por eso les digo, oye, ¿cómo reparar, por ejemplo, esas vidas? ¿Cómo acompañar esas fragilidades como tal? Hoy vivimos en una sociedad muy violenta, familias que han perdido a un ser querido en medio de esa violencia. ¿Cómo ayudarles, no? A reconstruir esa vida en medio de ese dolor. Por eso les digo, yo creo que el trabajo que nos podemos dar es arduo como tal, ¿sí? Pero ya depende propiamente eso del compromiso. Y luego viene ahí el punto propiamente de servir como tal. Un Francisco que entiende, tengo que reparar, pero ese reparar me lleva a un servir, ¿sí? Y entonces ahí viene el punto, ¿desde dónde sirvo? En el caso de ustedes como instituto, a través de las diferentes obras que tienen como tal, ¿sí? Pero el Evangelio, porque viene el punto, al ser ustedes o gozar de la espiritualidad franciscana, el Evangelio se presta, es amplio, ¿sí? Es diferente de, por ejemplo, un carisma salesiano, que propiamente solo se inmiscuye en la cuestión, ¿sí? Exactamente, chicos, ¿sí? Propiamente los proyectos educativos. El franciscano está abierto, y yo por eso les decía un día, ¿por qué el éxito del proceso evangelizador? Yo me pongo a pensar, un fray jodoco, ¿sí? Que cuando llega
a ver, encuentra esa situación, listo, ¿qué elementos tengo? ¿Sí? Junto a eso, un fray Pedro Gocial que dice, y podemos también bajar en eso, justamente lo que decía la Madre General, ¿sí? Es, por ejemplo, un grupo juntamente con María Francisca, que dice, también podemos hacer esto. Entonces, el volver la mirada hacia todo ese grupo de mujeres que en un momento dio una respuesta desde el sentido del evangelio como tal, ¿sí? Pero no fue un evangelio solo de palabra, fue un evangelio de acción como tal. Entonces yo creo que ese es el compromiso al que nos lleva. Y para poder culminar, me gustaría, por ejemplo, eso. Nosotros tenemos una oración que la rezamos muchísimo, ¿no? Siempre al rezar, que es probablemente el distintivo franciscano. La oración de te adoramos como tal, ¿sí? Nosotros propiamente nos hemos apropiado de esta oración, pero era una oración que ya existía, ¿sí? Simplemente que Francisco lo que hace es darla ahí, difundirla como tal, pero era la oración que ya propiamente, y es la oración que ahí viene el otro punto, exalta el sentido de la cruz como tal. Volvemos nuevamente al reparar como sentido de sacrificio como tal. En la cruz se paga el sacrificio. Entonces ahí viene el punto. Un Francisco que nos enseña la dinámica, yo por eso digo, ahí se complementa entre encarnación, Grecho, y pasión, el monte Albernia. Los dos lugares que propiamente definen el sentido de franciscano. Por eso, mis queridas hermanas, para Francisco, así como yo ayer les decía, por ejemplo, San Juan nunca utiliza la palabra milagro. En el Evangelio de San Juan nunca va a encontrar usted esa palabra. Va a encontrar la palabra creer, inclusive la palabra signo. Por eso San Juan presenta los 7 signos. ¿Sí? Viene ahí el punto. En el caso de Francisco, cuando estamos atravesando un momento difícil, un momento adverso, Francisco lo ve a eso como una gracia. Ese es el lenguaje de Francisco, una gracia. Nosotros, en cambio, lo hemos transformado y decimos es una desgracia. ¿Sí? Pero es que es. Por eso digo, Francisco dice: todo es gracia. ¿Sí? Te caíste, velo como gracia. Tu hermana se rió, velo como gracia. Te ocasionaste, ahí viene el fondo. Es un momento de gracia como tal. Para Francisco hay otra concepción. Y esa concepción de dolor, esa concepción del sufrimiento como tal, toma otra dinámica. Por eso yo le decía, cuando una persona, no sé, por ejemplo, a veces cuando salen todos estos desastres de la naturaleza, personas que lo han perdido todo, ya ves el periodista, bueno, y cuéntanos, impacta mucho, no sé, al menos digo, en lo personal, los escuchas que dicen, sí, perdí todo, pero gracias a Dios, mi familia y yo estamos bien, O sea, esas palabras que parecería que las dicen mecánicamente son palabras de confianza, ¿sí? Son palabras que verdaderamente nos enseñan un algo. A eso nos lleva Francisco. En esta famosa oración de te adoramos como tal, ¿sí? Y ojo, Francisco cuando se dirige al Señor, no se dirige al Señor a secas. Francisco siempre le da un adjetivo grande. En este caso es te adoramos santísimo, no solo santo, el que es inabarcable, el que yo no lo puedo abarcar en su totalidad. Pues, santísimo Señor, aquí en este lugar que cuentan los biógrafos, sobre todo en el Tratado de los Tres Compañeros, dice que cuando los frailes ¿no? carecían de una capillita, los frailes lo que hacían era dibujar en la tierra la cruz, ¿sí? Dibujan la cruz, ¿sí?
Y desde ahí, no sé si ustedes se recuerdan de esta hermana colombiana franciscana que fue secuestrada. Sí. No me recuerdo. La hermana que es franciscana de la Inmaculada, exactamente, se recuerda. Es interesante, por ejemplo, el relato que ella da, claro, a uno, cuando dice sobre todo que ella la secuestran y la llevan al desierto, ¿no? Y dice que llega el momento, por eso digo, como humana, o sea, llega el momento de la desesperación. Y es tan bonito, ¿no?, la esperanza que ella inyecta, porque dice, y llegaba la tarde y yo veía como el sol en el desierto, dice, se ocultaba, y dice, y me venía a la mente el cántico de las criaturas. Entonces dice ella, en la arena del desierto se ponía ella a dibujar eso, o sea, propiamente ese cántico, ¿no? Y dice, y desde ahí trataba de volver nuevamente en esa oración, volver a recuperar la confianza como tal. Por eso cuando preparaba el tema, ¿no?, y salía esta cuestión de que los frailes dibujaban la cruz en la tierra, se me venía a la mente la imagen de esta hermana, ¿no? Y ustedes saben que, pues, bueno, gracias a Dios logró ser liberada. Y ocurre una cosa tan bonita, porque cuando ella dice que ya la rescataron, y de hecho cuando ella llega a Colombia como tal, ¿sí?, va a la casa de formación, ¿no? Podemos ir a la casa del origen donde ella empezó su vida religiosa, y lo primero que ella hace es propiamente eso, dirigirse a la capilla, o sea, para dar gracias a Dios por todo lo que había vivido, o sea, que no fue una experiencia bonita, pero daba gracias a Dios por eso como tal. Entonces, ¿a qué voy? Es, para un franciscano la presencia de Dios siempre está marcada, sea en la encarnación como sea en la pasión. Y si usted se fija, Francisco dice, la biografía dice, ¿no?, quería experimentar en su carne, ¿qué cosa? Dice los dolores, el amor que tenía, ¿sí?, Jesús por la humanidad. Por eso se va. Que ahí también viene el otro punto, porque Francisco, cuando se va al monte Albernia, ¿qué está ocurriendo a nivel de la orden? Relajada. Francisco, o sea, claro, la biografía nos dice, Francisco fue ¿sí? Francisco en ese momento dice, mire, está hostigado de los frailes, decide irse. Padre, una preguntita. Aquí en esta declaración que usted hace sobre la oración que venía netamente franciscana, porque lo tomó Francisco y que viene a partir de una tradición. No, perdón, no es una oración netamente, la oración del que adoramos ya existía. Pero estaba específicamente si te adoramos o fue cambiada. No, es que, a ver, aquí en el te adoramos, aquí está ya españolizada como tal. Porque recuerda que para la época de Francisco es el latín. Adoramos te. Adoramos. Ese es latín y así empieza la oración. Por eso, cuando decimos adoramos te, Dominus Jesús, va propiamente. En el cambio, ya nosotros traducida, decimos propiamente te adoramos. El problema de las traducciones es propiamente eso. O sea, se busca siempre buscar. Que fue lo mismo que le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero cuando hace, porque recuerden, cuando él hace la traducción, porque para aquella época solo existía la Vulgata, ¿sí?, es decir, al latín. Martín Lutero dice, no, yo quiero hacerla del latín a la lengua alemana. Entonces, cuando, por ejemplo, cambia y hace la traducción, por ejemplo, el sentido de la palabra misericordia, ¿sí?, le da otra interpretación como tal. Ahí no podemos quedar, o sin número. Entonces, acá ocurre algo similar. El te adoramos ya existía como oración, pero Francisco le da ciertos tintes, como por ejemplo lo que yo les decía, santísimo. Le pones, porque para Francisco no lo puede concebir a Dios como algo que yo lo atrapo, no, es algo que lo voy a atrapar, pero se me hace escabullicio. Ese es el sentido. Y por eso les decía, ¿qué ocurre cuando va Francisco al monte Albernia? A nivel de la orden está pasando su peor momento.
Los frailes ya se empezaron, ¿sí? Unos contra otros, ¿sí? Empezó ya el momento del conflicto como tal. Entonces Francisco, viendo todo eso, me voy, por eso va al monte Albernia. Y en el monte Albernia, por eso ahí viene el punto, ¿sí? Que llama la atención, por eso digo, si ustedes en algún momento tienen esa experiencia, lo bonito, digo, yo me recuerdo que claro, cuando una cosa es cuando uno recibe las clases de franciscanismo, y otra cosa es cuando uno vive ese momento. Entonces me recuerdo que cuando tuvimos la experiencia de la Tierra Santa, decía un fraile, decía, yo no entiendo cómo podemos creer en algo que no lo hemos palpado, decía. Entonces, claro, viene ahí ese sentido, ¿no? Entonces se nos quedó tanto esa frase, ustedes me conocen a Fray César Morales, y siempre nos reíamos porque entonces íbamos a Fray César Morales, tocaba las tetas y decía eso, palpe, para que se quede esa espiritualidad. Entonces, viene ahí eso, un Francisco que, claro, le llama la atención porque siempre busca las grutas. ¿Sí? Un Francisco que busca totalmente la soledad, que ahí llama la atención. Un Francisco que habla de fraternidad, pero que en la mayoría de los escritos lo encontramos solo. Entonces, entra un poquito esa dinámica. Ahora, viene ahí la cuestión. Un Francisco que va al monte Albernia porque vive esa situación, pero un Francisco que lleva ese dolor, lo lleva al monte Albernia. Y por eso cuando llega ahí, sí pide, lo que les decía antes, en el sentido de la oración. Dice que hace una vigilia de 40 días en honor a San Miguel. Va con Fray León. Es tanto el grado de humildad que inclusive por eso dice, no quiere parecerse al Señor y por eso pide que le lleve Fray León medio pan y medio vaso de agua. Tuve la oportunidad de hacer ahí un retiro, y claro, donde dicen que es la brutita donde se escondía propiamente Francisco, pero es una cosa chiquita, y para poder, ahorita ciertamente está ya la basílica y toda la iglesia y eso, para nos contaba el Fray, dice, por acá es lo que dicen los estudios, que entraba, pero una cosa que si tú dabas un mal paso, o sea, te ibas, ¿no? Entonces ver cómo eso, o sea, un fraile León que lo acolita en las locuras de San Francisco. O sea, siempre vamos a encontrar también eso, o sea, un hermano que nos acolite eso, en ciertas locuras como tal. Y ahí viene el punto, ¿no? Un Francisco que lleva ese dolor, hace ese ayuno, pero en su oración de adoración siempre es esa pregunta, ¿qué quieres? ¿Sí? Porque Francisco lleva ese vacío. Ese momento de la Albernia, Francisco está viviendo lo que ayer yo les decía, su momento de Getsemaní, ¿sí? Su momento de la incomprensión. Y tanta es la insistencia que yo ahí digo, se cumple lo del evangelio de la famosa viuda. Que todos los días va a que le hagan justicia, todos los días, ¿sí? Y llega el momento donde, ok, le haré justicia. En Francisco es lo mismo. Llega el momento de que Dios, okay, ¿quieres esto? ¿Sí? Imagínense si a veces nosotros con una herida no nos aguantamos. Un Francisco que 2 años tiene que vivir llagado. ¿Sí? Ojo. Nosotros lo que sabemos de las llagas de que ahí viene el otro punto. La madre es a nivel ya religioso, ¿qué toma? María Francisca de las Llagas. O sea, para ella tuvo, sí, propiamente, o sea, la concepción del misterio de la pasión estuvo muy fuerte, muy marcada. Justamente lo que decía la madre de general. Puede ser que por su formación imbuida en el espíritu como tal, pero respondiendo a una situación de dolor como tal. ¿Sí? Porque un santo no toma el nombre por tomarlo. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no toma por tomarlo. Tiene su lógica. Entonces por eso ahí viene el punto. ¿Sí? Por eso yo creo que ustedes como sus hijas también están invitadas a eso. Ir al monte Albernia, vivir ese Getsemaní, para luego descender como tal. ¿Sí? Un Francisco que cuando desciende, no es que desciende y dice, miren lo que conseguí, miren lo que, ¿sí? Que nos puede pasar humanamente.
¿sí? Porque cuando la obra es próspera, ¿qué decimos? Es que yo no hice, la otra no pudo hacerlo, yo tuve que ir a hacerlo. Es que donde a mí me enviaron, será muchas de las veces esa situación. Así que mis queridas hermanas, para terminar, ¿sí? O sea, sí me gustaría, es eso. Yo creo que el objetivo de estos encuentros es el poder renovarnos, dar cambio de página, no volver a escribir ya en la misma página. Nosotros a veces nos cansamos y nos hostiamos de decir, no, pero es que se ya ha escuchado ya siempre. Bueno, es que toca repetir porque ya no estamos todavía poniendo en práctica. Por eso toca repetir. Yo creo que hoy es el momento para poder renovarnos. Estamos viviendo la alegría de la Pascua y ya próximos a vivir el gozo de Pentecostés. Entonces yo creo que Pentecostés tiene que venir e inundar la vida de cada uno de nosotros y sobre todo pues animarnos a seguir adelante. De mi parte yo les agradezco muchísimo por haberme soportado, porque ciertamente sí, a veces no es fácil igualmente movernos dentro de esta dinámica comunal, ¿sí? Les agradezco mucho por eso, agradezco a Madre Miriam igualmente por tomar no, porque como les decía Padre, pero tenemos un tema todavía.